La diligencia del Havre, que se disponía a salir de Criquetó, y en el patio del hotel de comercio, cuyo propietario era Malandain hijo, todos los viajeros esperaban a que lo llamasen por su nombre. Era un carruaje amarillo, montado sobre ruedas amarillas también en otros tiempos, pero que el barro acumulado había teñido de gris. Y si las de delante eran pequeñas, las de detrás eran altas y frágiles y sostenían, grotesco y abultado, algo que parecía el vientre de una bestia deforme. 3 pencos blancos que a primera vista llamaban la atención por sus enormes cabezas y sus redondas rodillas, arrastraban la diligencia que, por su estructura, semejaba un monstruo. Y los caballos, enganchados al extraño vehículo, parecía que dormían. Cesario Jorlaville, el cochero, era un hombrecillo ventrudo y sin embargo flexible y ágil a causa de la constante obligación de encaramarse al pescante y escalar el Imperial. Tenía la piel curtida por el aire de los campos, las lluvias y las borrascas. Rojizo el rostro por el uso y tal vez el abuso del alcohol. Brillantes los ojos que parpadeaban al viento y al granizo. Cuando apareció en el patio de la posada, se secaba los labios con el reverso de la mano. Grandes cestos redondos llenos de aves asustadas esperaban ante las inmóviles campesinas y Cesario Jorlaville, cogiéndolos uno a otro, los colocó en la parte alta del carruaje. Enseguida, y con más cuidado, colocó los que contenían huevos, lanzando después, desde abajo, algunos saquitos de grano y una serie de paquetes envueltos con pañuelos, trapos y periódicos. Luego, abriendo la portezuela, sacó del bolsillo una lista que leyó en voz alta. Señor cura de Georgeville. El sacerdote, hombre robusto, fuerte y de amable aspecto, avanzó. Y recogiéndose la sotana como las mujeres se recogen la falda, montó en la diligencia. El maestro de Rolebos, Le Reiné, un hombre alto y delgado, vestido con una negra levita que le llegaba hasta las rodillas, avanzó tímidamente y a su vez desapareció por la portezuela abierta. Poiret, 2 asientos. Vino Poiret, alto y delgado, encorvado por el arado, enjuto por la abstinencia y con la piel seca por falta de lavarla. Su mujer le seguía, una mujer pequeñita y flaca que parecía una ternera cansada y que con las 2 manos sostenía un inmenso paraguas verde. Ravot, 2 asientos. Ravot, que era perplejo por temperamento, preguntó: ¿Es a mí a quién se llama? El cochero, al que de apodo llamaban el descarado, iba a contestar una atrocidad, cuando Ravot se lanzó hacia la portezuela, empujando por delante a su mujer, una mocetona cuadrada, cuyo redondo vientre parecía un barril y cuyas manazas recordaban las palas de las lavanderas. Y Ravot se metió en la diligencia como las ratas entran en sus agujeros. Caniveau, un labrador gordo y pesado como un buey, hizo crujir los resortes y se metió en el amarillento carruaje. Velón, y este, alto y delgado, se acercó con el cuello torcido, doliente el rostro y con un pañuelo aplicado al oído como si un violento dolor de muelas le atormentase. Todos, por encima de las antiguas y singulares vestiduras de paño negro o verdoso, vestiduras de etiqueta que lucían por las calles de Havre, llevaban largas blusas azules y en la cabeza ostentaban gorras de seda, altas como torres, que en el campo normando suponen elegancia suprema. Cesario Jorlaville cerró la portezuela y encaramándose luego en el pescante hizo chasquear el látigo. Los 3 caballos parecieron despertar. Agitando el cuello hicieron oír el vago murmullo de los cascabeles. Con toda la fuerza de sus pulmones, el cochero empezó a gritar al tiempo que azotaba fuertemente a las bestias, que se agitaron, hicieron un esfuerzo y arrancaron al trote corto, arrastrando la diligencia que a los baches sacudían, armando un sorprendente ruido de hierro viejo y cristales, mientras en el interior los viajeros, alineados en las 2 filas de asientos, se veían zarandeados de lo lindo. En un principio, y por respeto al cura, todos callaban. Pero como él era de temperamento expansivo y familiar, fue el primero en romper el silencio.
Y bien, amigo Caniveau, dijo, ¿las cosas marchan bien? El enorme campesino, que se sentía unido al eclesiástico por cierta simpatía de porte, barriga y gordura, contestó sonriendo. Ah, sí, sí, señor cura. ¿Y usted? No, yo siempre igual. ¿Y usted, Poiret? Todo iría a pedir de boca si no fuesen las colzas que este año no producirán casi nada. Y como únicamente se encuentra beneficio en eso, ¿qué quiere usted? Los tiempos son duros. Vaya si lo son, afirmó con voz de gendarme la mujer de Rabot. Como vivía en una aldea vecina, el cura no la conocía más que de nombre. ¿Es usted la Blondel, cierto?, preguntó el sacerdote. Yo soy, para servir a usted. Rabot, tímido y satisfecho, saludó sonriendo, inclinando exageradamente la cabeza hacia adelante como si quisiese decir: yo soy Rabot, el que se casó con la Blondel. De pronto, Belhomme, que seguía con el pañuelo aplicado a la oreja, empezó a gemir de modo lamentable y, golpeando el suelo de la diligencia con el pie, decía, expresando así su espantoso sufrimiento. ¿Le duelen a usted las muelas?, preguntó el cura. El labrador, dejando de quejarse un instante, respondió: no, señor cura, no son las muelas, es el oído, en el fondo del oído. ¿Y qué es lo que tiene en el oído? ¿Un tumor? No sé si es un tumor, pero sé que es un bicho muy grande que se me metió dentro cuando dormía en el granero. ¿Un bicho? ¿Está usted seguro? Sí, estoy seguro. Como del paraíso, señor cura, pues me roe el fondo del oído y se me comerá la cabeza, se me comerá la cabeza. Y empezó de nuevo a patear. Todos escuchaban profundamente interesados, y cada uno daba su opinión. Poiret pretendía que debía de ser una araña, el maestro una oruga, pues en el Orne, en Champmeru, donde había estado 6 años, ocurrió un caso parecido, y la oruga, que había entrado por el oído, salió por la nariz, pero el hombre se quedó sordo porque el bicho le taladró el tímpano. Eso debe ser un gusano, afirmó el cura. Belhomme, con la cabeza inclinada y apoyado el codo en la portezuela, pues era el último que había subido, seguía gimiendo. ¡Ay, yo juraría que es una hormiga muy grande. Me muerde horriblemente. Mire usted, señor cura. ¡Ay! Es tremendo. ¿Ha visto al médico?, preguntó Caniveau. No. ¿Y por qué? El temor al médico pareció curar a Belhomme, quien, sin quitarse el pañuelo de la oreja, se irguió. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Crees que tengo el dinero para dárselo a ese gandul? Hubiera venido 1 vez, 2, 3, 4, 5, y hubiera tenido que darle 2 escudos de a 20, lo menos 2 escudos de a 20. Y dime, ¿qué me hubiera hecho ese gandul? ¿Qué me hubiera hecho? ¿Lo sabes? Caniveau se reía. No lo sé, pero ¿a dónde vas así? A El Havre, a ver a Chambrelan. ¿Qué Chambrelan? El curandero. ¿El curandero? Sí, el curandero que sanó a mi padre. ¿A tu padre? Sí, hace mucho tiempo. ¿Y qué tenía tu padre? Pues un aire en la espalda que no le dejaba moverse. Bueno, ¿y qué le hizo Chambrelan? Pues le amasó la espalda con las 2 manos como quien amasa pan, y todo pasó en 2 horas. Belhomme creía que Chambrelan había pronunciado algunas palabras extrañas, pero delante del cura no se atrevió a decirlo. Riendo, Caniveau repuso: lo que tienes en el oído debe ser un conejo que ha tomado ese agujero por su madriguera. Espera, voy a hacerle salir. Y Caniveau, colocándose las manos junto a la boca a manera de bocina, empezó a imitar los ladridos de los perros de caza, y al oírle, todos se echaron a reír, incluso el maestro, que nunca se reía. Pero como Belhomme parecía enfadarse y tomar a mal la broma, el cura, dirigiéndose a la mujer de Rabot, cambió la conversación. ¿Tiene usted mucha familia?, preguntó. Oh, sí, señor cura, y se sufre mucho para criarla.
Rabó inclinó la cabeza como queriendo decir: oh, sí, y se sufre mucho para criarla. ¿Cuántos hijos? 16, señor cura, 16. Rabó se puso a reír y saludó. Tenía 16 hijos, ¿y qué diablo? Estaba orgulloso. Pero Velón renovó sus gemidos. ¡Ay! ¿Cómo muerde? ¿Cómo muerde? La diligencia se detuvo ante el café de Hipólito y el cura dijo: si se echase un poco de agua en la oreja, tal vez se le haría salir. ¿Quiere que probemos? Ya lo creo que quiero. Y todos bajaron para asistir a la operación. El sacerdote pidió una jofaina, una toalla y un vaso de agua y recomendó al maestro que mantuviese inclinada la cabeza del paciente y que cuando el líquido hubiese penetrado en el orificio, la volviese bruscamente. Pero Canibó, que miraba la oreja de Velón para ver a simple vista si distinguía el bicho, exclamó: ¡demonio, vaya pasta! Hay que destapar esto, pues con tanta confitura el conejo no puede salir. Se le pegarían las patas. El cura examinó a su vez el conducto y lo encontró demasiado estrecho y demasiado obstruido para que el bicho saliese. Entonces el maestro, con una cañita y un poco de algodón en rama, despejó el camino y, en medio de la ansiedad general, el sacerdote vertió medio vaso de agua que corrió por la cara, el pelo y el cuello de Velón. El maestro hizo girar rápidamente la cabeza, como si hubiese querido destornillarla, y en la blanca vasija cayeron algunas gotas. Todos los viajeros se precipitaron, mas no había salido ningún bicho. Con todo, Velón declaró: ya no siento nada. Y el cura dijo solemnemente: claro está, como que se habrá ahogado. Y con general contento volvieron a meterse en la diligencia. Mas apenas se habían vuelto a poner en marcha cuando Velón dio un grito terrible. El bicho había despertado y le mordía furiosamente, afirmando que se le había metido en la cabeza y le estaba devorando los sesos. Chillaba tanto y hacía contorsiones tan raras que la mujer de Poiré, creyéndole poseído por el diablo, empezó a llorar y a hacer la señal de la cruz. El dolor del enfermo se calmó un poco y contó que el bicho se paseaba por el interior del oído. Con el dedo imitaba sus movimientos y parecía que le veía y le seguía con la mirada. ¡Ahora sube! ¡Ay, ahora sube! ¡Ay, qué horror! Canibó se impacientaba. El agua enfurece al bicho ese, prueba de que está acostumbrado al vino. Y como todos rieron, repuso: cuando lleguemos al café de Bordeaux, dale un poco de aguardiente triple y te juro que no se moverá más. Pero el dolor era tan fuerte que Velón no podía soportarlo y empezó a chillar como si le arrancasen el alma. El cura se vio obligado a sostenerle la cabeza y rogaron a Cesario Jorlaville que se detuviese en cuanto encontrase una casa. Así lo hizo frente a una alquería que se alzaba junto al camino y allí transportaron a Velón, al que extendieron sobre la mesa de la cocina para reanudar la operación. Canibó insistía en que se mezclase aguardiente al agua a fin de dormir al bicho, matándolo tal vez, pero el cura prefirió el vinagre. Esta vez vertieron el líquido gota a gota, con objeto de que penetrase hasta el fondo, y luego lo dejaron algunos minutos en el órgano habitado. Una jofaina estaba preparada también, y el cura y Canibó, esos dos colosos, volvieron a Velón mientras el maestro daba golpecitos en el lado sano a fin de que el otro se vaciase completamente. El mismo Cesario Jorlaville, con el látigo en la mano, había entrado para presenciar la operación, y de pronto advirtieron un puntito negro, no más grande que una semilla de cebolla, en el fondo de la jofaina. Y sin embargo se movía. Era una pulga. Primero se oyeron gritos de asombro y luego sonoras carcajadas. ¡Una pulga! ¡Valiente cosa! Canibó se daba tremendas manotadas en los muslos. El cochero hacía chasquear el látigo. El cura reventaba abriendo las quijadas como cuando los asnos rebuznan. El maestro como cuando se estornuda. Y las mujeres daban gritos de alegría muy parecidos al cacareo de las gallinas. Velón, sentado en la mesa y con la jofaina en las rodillas, contemplaba atentamente y con justa cólera al menudo bicho que se agitaba en la gota de agua. Y diciendo: «Maldito seas», lo escupió.
El cochero, loco de alegría, no hacía más que repetir: era una pulga, maldita pulga. Y luego, cuando se hubo calmado un poco, exclamó: vamos, en marcha, que ya hemos perdido bastante tiempo. Y los viajeros, sin dejar de reír, se dirigieron hacia la diligencia. Belón, que había llegado el último, dijo que no continuaba el viaje y que se volvía a Criquetó porque ya no tenía nada que hacer en el Havre. El cochero repuso: haz lo que quieras, pero paga tu asiento. No, ¿cómo lo voy a pagar si no he pasado de la mitad del camino? No debo más que la mitad. Ay, lo debes todo porque lo tomaste hasta el Havre. Y empezó una discusión que no tardó en convertirse en una furiosa querella. Belón juraba que no daría más que un franco, y Cesario Jorlaville afirmaba que cobraría 2. Caniveau se apeó. Mira, ante todo debes 2 francos al cura, ¿oyes? Y luego una ronda para todos, lo que asciende a 2 francos 75, y además darás 1 franco a Cesario. Hacedlo, descarado. El cochero, encantado de que Belón se hubiese obligado a desembolsar 3 francos 75, contestó: aceptado. Entonces paga. No, no pagaré. El cura no es médico. Mira, si no pagas, te meto en el coche de Cesario y con nosotros vienes hasta el Havre. Y el coloso, cogiendo a Belón por la cintura, lo levantó como si hubiera podido levantar a un niño. El otro se convenció de que era preciso ceder y, sacando la bolsa, pagó. La diligencia se puso de nuevo en marcha dirigiéndose al Havre mientras Belón volvía a Criquetó. Y los viajeros, que parecían haber enmudecido, contemplaron en la blanca carretera la blusa azul del labrador que sobre sus largas piernas se balanceaba.